Hola, yo soy Alex, soy hijo de Neptuno y el día de hoy me encuentro con... Belén Martínez, que soy autora pues, de estos libritos que aparecen por aquí, de Una sonata de verano, Cuando respiramos la historia, El vals de la bruja y el último, Placeres mortales. Un gusto enorme tenerte acá en México. Es la primera vez que vienes, ¿no? Sí, es Acá a la primera México. vez, estoy súper nerviosa y muy emocionada, muchísimo, estoy muy contenta. No, mira, que nosotros aquí encantadísimos de tenerte en México y pues Gracias. tengo unas preguntas para ti. Vale. ¿Estás lista? Bueno, sí. Ok, vale. La primera, ¿quién eres? ¿Quién es Belén Uy, me Martínez? va a preguntar, vale. Bueno, una pregunta de buena, pero complicada. Pues Belén Martínez es una niña que siempre estuvo escribiendo, que a pesar que luego eligió otra carrera, porque la escritura, vivir la escritura es muy complicado, es una persona que siempre necesito escribir y es algo que con los años no ha cambiado. Yo necesito escribir como necesito respirar, es una cosa un poco rara, pero sí es verdad que cuando pasa tiempo y no soy capaz de ponerme por distintas circunstancias, por trabajo, por cansancio, porque la historia a veces se atasca, me cuesta mucho centrarme en mi día a día. Así que soy una persona que sin la escritura sería poco o nada. No, pues verdaderamente qué bueno que elegiste el camino de la escritura Sí, porque tu pluma es maravillosa. Yo gracias. tenía un poquito de miedo la primera vez que te leí, porque el primero que leí fue justamente Sangre de Dioses. Ah, Y gracias. pues yo ya conocía el contexto de una sonata de verano y cuando Sí, respiramos la historia y escuchaba cosas tan buenas de los libros que estaba de, pero es que me da miedo porque qué tal y no me sí, gusta. el hype que es muy Ajá. peligroso, sí, sí, Y sí, total. entonces cuando empecé a leer Sangre de Dioses dije, ok, realmente vale el hype. Y hasta dije, siento que no tiene el hype necesario que debería de tener. Muchas gracias. Entonces, verdaderamente yo encantadísimo. Y bueno, considerando que tienes varios libros y que son Sí, bastante distintos entre, sí. entre sí, hasta ahorita de todos estos, ¿cuál consideras que fue el más complicado de escribir? Hasta ahora, yo creo que el que fue más complicado de escribir fue El alma del brujo, que fue la segunda parte del Vals de la Bruja, porque yo acababa de ser madre, estaba como un poco a poco intentando volver a la normalidad, que nunca, o sea, a la nueva normalidad más bien, porque desde que eres, cuando tú tienes un niño, tus prioridades, tú cambias, y era complicado, luego además tardé mucho en poder centrarme, y una cosa que me influyó mucho, creo que fue lo que más me daba mucho miedo, que es algo que yo nunca pienso, la verdad, es un poco egoísta, quizás suena es feo decirlo, pero no pienso en los lectores cuando escribo, o sea, pienso en mí, en lo que me gustaría leer, lo que me llena. Entonces tenía muy claro lo que quería contar, pero no sabía si iba a estar a la altura de lo que pedían, porque mucha gente pedía una continuación directa del Vals de la Bruja con los mismos protagonistas. Yo siempre tuve muy claro que quería historias independientes que estuviesen relacionadas con protagonistas distintos. Querían época victoriana, querían más bailes, era como, ay, es que va a cambiar mucho. Entonces fue un proceso largo de mucha lucha conmigo misma, lo que pasa es que al final decidí ser fiel a mí misma y decir, no, yo tenía esto claro y si hasta ahora me ha ido bien pensando en lo que yo creía que era mejor, tengo que seguir. Pero aún así era, aunque yo estaba contenta, era una lucha dura porque estoy escribiendo algo que no sé qué va a gustar. Entonces fue complicado. Sin duda fue una lucha mental que se prolongó hasta que terminó. Es verdad que una vez que terminé dije, hasta aquí, punto, no le voy a dar más vueltas, pero cada día que escribía era una lucha. Ok, ok. Fue duro, fue duro. Aunque luego la historia me encantaba y me Ajá. encantaban los personajes, pero era por el que dirán y era una presión que nunca había experimentado. Ok. Bueno, genuinamente siento que qué bueno que al momento de que escribes piensas en ti, Sí, porque se nota mucho que es un libro que no busca complacer a los que leen, sino que es algo de, porque sí, o sí, sea, sí. son libros así de, ok, no sabes realmente qué va a pasar, Mm, no sabes qué esperar, mm, y siento que eso es algo pues bastante bueno en un libro. Entonces, qué bueno que piensas en ti al gracias. escribir. Y, ok, tomando nuevamente esto de que son libros distintos, digo, Placeres Mortales Mm. pues es ficción histórica, Sangre de Dioses es fantasía, Una suerte de verano, realismo mágico. ¿Cuál de estos géneros prefieres? Ay, yo creo que la fantasía siempre va a ser como mi hogar, como mi lugar seguro, porque realmente fue lo que más me enganchó a la lectura cuando era pequeñita. Yo siempre digo que un libro que me marcó y me leí como 3 veces seguidas fue La historia interminable de Michael Ende. Me encantó y es un libro que siempre cuando me preguntan, ¿libros que te hayan marcado? El primero sin duda, La historia interminable, que yo creo que es la fantasía, la definición de la fantasía. Pero es verdad que, claro, tú creces y vas descubriendo otros géneros, vas viendo otros temas que te gustan.
Y a mí me gusta mucho experimentar. Y creo que una cosa buena que tengo, también mala, tiene su parte mala, es que me gustan mucho muchas cosas. O sea, no me gustaría definirme como una autora de fantasía. Es verdad que siempre va a haber un toque mágico, va a tener algo que no sea 100% realista, pero me gusta experimentar con otras cosas, porque igual que yo en mi vida experimento y me gusta probar y a viajar a sitios que no conozco y demás, o consumir distintos tipos de películas y de libros. Yo leo de todo. O sea, últimamente, de hecho, lo que me estoy leyendo es fantasía. Me gusta leer de todo y como tal me gusta escribir de todo. Es verdad que hay veces que hay géneros que quizás los toque una vez y luego ya no volveré, pero hay otros que sí me quiero seguir un poco quizás por ese camino. Yo cuando escribí Sonata de Verano, yo no me gustaba el realismo mágico, no me gustaba, me había leído algunas novelas y no me habían llegado a encantar, y sin embargo, una vez que lo probé fue como, voy a escribir más libros y sé que en el futuro volveré a escribir. Entonces, bueno, es un poco como soy yo, creo que tengo muchas facetas y como tal, y me gusta leer de todo, pues me gusta escribir de todo. Ok, ok. Y bueno, algo que he notado con la mayoría de tus libros es que hay representación LGBT. Uh -huh. ¿Por qué escribir con representación? Uf, es como, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es que, quiero decir, tú representas al final, por mucha fantasía, aunque escriba Sangre de Dioses, creo que es la novela, ¿no? Fantasía épica, la más, si me dice, que representación es la realidad y no escribir sobre el colectivo es negar la realidad. Entonces, es como, la pregunta es, o sea, siempre va a haber, siempre va a haber, o sea, de una forma u otra. Eh, Creo que además que es importante que esté, que si no está, falta algo y creo que es algo necesario, que hay que introducir siempre. Ok. Y acá, de forma un poquito personal, con Sangre de Dioses, Vale. sí hay un romance realmente entre estos dos chicos, porque yo los estaba leyendo y decía, es que se siente muchísima tensión, no siento que sean Hay. amigos. Sí, no, no son amigos, que va, que va. A ver, Sangre de Dios es una primera parte. Entonces sí es verdad que hay temas que pecan un poco de introductorios. Pero sí, es que tampoco quiero decir ni soltar ningún spoiler, que luego me echan la bronca. Pero creo que en cada protagonista se ve como su pareja o su crush, o como queréis llamarlo. Ajá. Hay alguna que se relaciona mucho más que otra. Pero si hay shipeos es por un motivo muy claro. Sí, porque lo estaba leyendo y Sí. justo notaba mucho esta diferencia de los que sí tienen pues, el crush más notorio. Y estos dos chicos yo estaba Ay, de. pero yo a ellos Ajá, los veía, o sea, muy, es verdad que no, no quiero decirlo. ajá. Una protagonista con otra personaje que sí se ve muy claro, pero a mí estos me parecen como los segundos que se veían más Ajá. claros. Sí, sí, o sea, se, Sí, sí, sí. por lo menos por parte de uno y el otro, yo creo que un poco también se ve. Era la dinámica que más me gustaba escribir, por otro lado. Estuvo Los disfruté increíble. mucho. Yo también la disfruté, verdaderamente estuvo Sí, lo maravilloso. que no va a haber, o sea, que ahora no me acuerdo cómo se dice la palabra en inglés, pero no se va a mostrar simplemente por crear hype y luego al final no pasa nada. Y eso no lo va, ¿Queerbaiting? eso, eso no lo va a ver en ninguno de mis libros. Ah, ok. Vale, ni lo ha habido ni lo va a ver, así que por eso tranquilidad. Ay, Además estoy súper en contra, me parece una cosa horrible. ay, genuinamente, después de escuchar esto, genuinamente te admiro aún más, aún muchísimo más. Y bueno, ahorita pues comentabas, por ejemplo, no sería decirlo problema, em, dificultad Uh -huh. al escribir El Vals de la Bruja o El Alma de Brujo. Sí, Con los otros libros, ¿qué complicaciones hubo? pues a ver, con Sonata fue muy fácil realmente, igual que con Sangre de Dios hubo un poquito, fue complicado, pero no por nada, sino porque cambié mi forma de escribir. Yo soy brújula. Entonces, sí tengo claro los personajes, tengo claro un nudo, tengo claro el desenlace, pero luego me dejo llevar. A veces que sale bien. Ya con tantos años escribiendo, pues suele salir bien. Cuando era pequeña y me acababa un montón de proyectos. Pero con Sangre de Dioses tuve que ser mapa, porque eran tres personajes que se separaban y luego, bueno, pues pasaban cosas, ¿no? Y sí tuve que contarlos, cada uno sus líneas, escribirla primero Ana, todo lo que le pasa, luego Lía y luego Bastien. Entonces, y luego ya intercalarla. Entonces eso fue una cosa muy complicada porque era como resumir tres historias en una, acortarlas mucho cuando yo soy una escritora que escribe mucho y que escribe libros largos, y en esa parte me costó. Y otro libro que también tuvo su dificultad fue cuando reescribíamos la historia. Hubo un proceso de edición bastante importante. O sea, el libro
creo que quedó muy bien, pero es verdad, Leo hizo un gran trabajo porque era un libro muy largo que había que acortar mucho y si os parece dramático, tenía muchísimo más drama, o sea, era a nivel Ok. que decía Leo, too much, hay que bajar un poco. Y, y fue un libro que hubo también que hacer mucho trabajo de edición. Yo creo que es el que más he tenido que trabajar de edición, pero quedó tan bien el resultado. O sea, ahí fue, yo sé que la figura del editor, los créditos son importantes, pero ahí fue como dije, si yo no hubiese tenido el editor que hubiese tenido, no hubiese salido el libro también. Sin duda, sin duda. Ok, Mm. ok. Y bueno, yo tengo tres hermanos, no, soy el tercer hermano, Vale. tengo hermanos. Y pues siempre está este de, ok, si tienes que elegir uno, pues ¿cuál dirías? Y siempre están de, no, es que no puedo elegir uno, no sé qué. Sí, Pero de tus hijos, de tus libros, vale. ¿cuál elegirías? Em, pues no te sabría decir bien, o sea, yo estaría dudando entre Después del océano y Placeres mortales, que Después del océano es una historia muy, muy especial. Yo creo que elegiría Después del océano, porque mira que fue un libro que lloré muchísimo, muchísimo, muchísimo a la hora de escribirlo, pero fue tan bonito y creo que pude transmitir lo que yo quería, o sea, es el libro que lo cojo por cualquier momento, o sea, lo abro y lo leo y es como, es que lloro y me veo, me transporto allí. Entonces, además yo tenía tantas ganas de escribir sobre Japón porque siempre desde pequeña me ha gustado mucho ese país, que era como, lo he contado, creo que lo he contado bien, creo que me he documentado muy bien y lo escribí en el momento que tenía que escribirlo. Entonces, como todo muy cerrado. Entonces, Placeres lo disfruté muchísimo, muchísimo, me lo pasé súper bien. Uy, te digo, hubiese sido escrito otras 200.000 palabras, que no podía ser, pero sin duda, Después del océano, siempre cuando me pregunto cuál es el más especial. Ok, ok. Y a ver, ¿qué hay detrás de Sangre de Dioses? Porque recuerdo que cuando estuve investigando un poquito el libro, Sí, porque yo la había visto con otra portada, sí, justamente, sí, es verdad, y sí. está de, ok, está un poquito raro, y decía, busqué en Goodreads y decía 2020, y fue así de, ah, caray, pues como 2020 si ya Claro, tiene poquito que sí, salió. sí, Entonces, sí. ¿qué hay detrás de Sangre de Dioses? Perdón si hablo mucho del libro, es que fue mi favorito No, del qué año, bien, no, yo me alegro, me entonces, alegro. Claro, es que Sangre de Dioses ocurrió la pandemia, entonces era un libro que ya se había mandado a imprenta cuando sucedió todo, que ya estaba como todo cerrado. Así que salió. Y es verdad que salió creo que fue solamente en Argentina. El plan era que primero iba a salir Sangre de Dioses y poquito después el Vals de la Bruja en España se iban a intercambiar, pero ocurrió el COVID y ya con eso se paralizó todo. Entonces, claro, cuando salió no tuvo vida, porque estaban las librerías cerradas, está solamente disponible, aunque fuese online, en Argentina, no podía llegar a España. De hecho, había gente que consiguió el libro, pero me decían, menudo le he tenido que formar para conseguirlo. Entonces, claro, fue un libro que nació muerto, porque por la circunstancia y además precisamente Argentina estuvieron mucho tiempo en cuarentena. En mi país, en España, estuvimos meses, pero allí estuvieron muchísimo más, con lo cual es muy complicado así que un libro salga. Entonces, claro, es verdad que en España se pedía mucho, que otros países de Latinoamérica también pedían el libro y fue Leo, el editor, el que dijo, vamos a darle otra vuelta, vamos a traerlo, le vamos a cambiar la portada, vamos a hacer una portada más actual. Y fue un poco así, me lo propuso así de repente y al principio digo, ¿qué dices? Yo creo que estaba con Placeres Mortales, ajá, digo, ¿cómo? O sea, ¿qué dices? Lo que sí que puse un poco como condición de poder revisar el texto, cambiar alguna cosilla, algún personaje, me dio libertad total y ahí salió y la verdad es que muy contenta cuando me volví a encontrar con la historia porque claro, este libro salió en el 2020, la primera vez, o sea, la primera versión, por así decirlo. Este libro se escribió en el 2017, o sea, es que ok, claro, y cuando me reencontré con ellos ya son muchos años sí, y Belén va cambiando mucho a lo largo de los años por distintas circunstancias. Pero cuando me reencontré fue como volver un poco a casa, reconecté enseguida con los personajes y lo que yo pensé que me iba a costar mucho, al contrario, fluyó súper bien. Una historia o sea, yo me acuerdo que la estaba corrigiendo, reescribía ciertas cosas y volaba, o sea, el tiempo me pasaba volando y eso era porque estaba muy metida y eso siempre lo he tenido como una buena sensación de que va a ir bien. ok. Y bueno, una última pregunta acá. Ya que estás acá en Sí, México, sí. ¿cuándo vas a regresar? Jo, pues ojalá que muy pronto. La verdad es verdad que llegué ayer de madrugada, que no, yo, lo único que conocí fue la habitación del hotel y la cama que dormía estupendamente,
Pero, hombre, que te inviten de sitios tan que vivimos tan lejos y que los libros lleguen a gente que a lo mejor es muy distinta a ti, que es que o sea, es increíble. O sea, yo creo que los libros tienen algo, el arte, las palabras tienen algo que conectan a la gente, por mucho que luego digan que somos muy diferentes, que hablo de todos los países del mundo en general. Es verdad que un libro te conecta con alguien que a lo mejor a priori no tiene nada que ver. Entonces, que a mí me inviten de un sitio tan lejano a mí, que yo vivo en una ciudad pequeñita de España, es como, yo te digo, a día de hoy, todavía cuando me dicen, va a salir, bueno, pues el libro saldrá en México en tal fecha y tal, digo, es que esa gente tan alejada de mí en kilómetros, digo, le interesa lo que leo, o sea, estoy aquí por vosotros, porque si no lo hubieses pedido, a mí no me traen de gratis, o sea, entonces es algo que todavía asumo y que cuando llegue yo a mi casa y tenga un momento de tranquilidad diré, qué fuerte, es que es increíble, es que es increíble. No, ya que soy escritora, que escribo mucho, pero me quedo sin palabras, no lo sé. Es que, Es magia, no sé, es increíble. Es como, te dicen, tú tienes un sueño, sí, pero es que esto es más que un sueño, ¿no? Yo por eso decía, creo que lo he dicho antes en otra entrevista, yo veía los vlogs de la FIL de Guadalajara desde hace 10 años y lo veía y no, y sí, alguna vez me imaginaba, pero me imaginaba como ni siquiera como un sueño, porque lo veía realizar, imposible de cumplir. Y ahora que estoy aquí es como, así que cuando queráis, yo vuelvo encantada. genuinamente estaríamos más que encantados de tenerte Sí, acá de regreso. De hecho, pues como te comentaba, te leímos en mi club de lectura y algo que yo comenté en el club justamente que este año fue que te descubrí, o sea, ya te conocía, sí, pero justamente por el miedo de que no cumplieran las sí, expectativas, eso es peligroso, pero sí. la sobrepasaste y Qué fue que bien. dije, no, o sea, este año si me preguntan qué autora fue la que marcó tu año, Belén Martínez. Entonces, de verdad, créeme que acá en México estamos más que contentos de tenerte. Esperamos que regreses. Ojalá. Y pues muchísimas gracias. No sé si quieras decir algo para tu público acá Sí. mexicano. Que muchísimas gracias porque la verdad es que si no hubiese sido por vosotros yo no estoy aquí. Así que las gracias se quedan cortas. Yo espero que lo que diga en la feria, lo que me veáis y tal, pues sea por lo menos una parte pequeñita bueno, para daros las gracias. Ojalá cumpla las expectativas y Estoy que seguro que los sí. libros pues que nos sigan uniendo siempre. Muchas gracias, A ti, Belén. muchas gracias.